territorio, cómo tratar con Guyana. Precisamente la canciller Rodríguez estuvo en Nueva York y aprovechó de conversar con Ban Ki-moon y reactivar lo que es una fórmula establecida en el artículo 33 de la Carta de la ONU para solución pacífica de controversias. ¿Cuál es el criterio de ustedes sobre esto, Peter? Bueno, la canciller en efecto sí se reunió con el secretario de las Naciones Unidas, solicitó el reinicio del buen oficiante, porque sabemos que el buen oficiante anterior falleció. El buen oficiante es básicamente una persona, un facilitador. Si hay dos partes que no se entienden, el buen oficiante es, digamos, toma la palabra de uno y se la hace llegar al otro. Ese fue el mecanismo que fue a solicitar la señora canciller para que se reactive y poder resolver esta controversia territorial. Ahora, ese es un mecanismo establecido en el artículo 33 de la Carta de la ONU de la solución de controversias por vía amistosa, porque también hay la vía diplomática y la jurisdiccional, que es la Corte Internacional de Justicia, que por ahora está descartada, ¿no? Sí, en los momentos la Corte Internacional de Justicia está descartada muy hábilmente y apoyando un poco lo que dijo el señor ponente previo a mi persona en la edición anterior, el profesor Dugarte. Profesor Dugarte, exactamente. Cabe destacar en primer lugar que en el Esequibo también ha habido crímenes de lesa humanidad. La revuelta del Rupununi llevó el saldo negativo de 2.000 venezolanos que perdieron la vida por el hecho de manifestar ser venezolanos. No manifestaron una ideología, no manifestaron un partido, manifestaron su amor a Venezuela y el ejército guyanés, la Fuerza de Defensa de Guyana, les pasó por encima, en términos hasta a veces literalmente. Ahora, muchos de esos esequibanos viven en Venezuela o están en Venezuela. Bueno, el Esequibo es parte de Venezuela, pero muchos esequibanos también viven en efecto en Puerto Ordaz, en el Tigre, en Ciudad Bolívar, también aquí en Caracas. De hecho, hay un proyecto de inaugurar un restaurante esequibano por la Avenida Libertador. Sin embargo, volviéndolo al tema de la Corte Internacional de Justicia, en este momento acudir a dichas instancias es un poco apresurado por diversos motivos. Eso es para definir la situación del territorio y sobre todo la salida fronteriza al mar, ¿no? Sí, exactamente. Primero hay que definir la tierra, la cual no está definida, y después podemos definir el mar, que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita China y las Filipinas. Por un problema muy grave para ellos, porque casi anuncian una guerra entre Estados Unidos y China en función de las diferencias que hay entre China, Filipinas y otros estados, Taiwán y otras repúblicas de la zona. Sí, ahí afortunadamente esos dos países no son territorialmente limítrofes, pero de serlo, quien quita que si hubiesen entrado en un conflicto armado. Y Venezuela necesita definir lo que es la salida al Atlántico, ¿no? Venezuela necesita definir la frontera oriental y necesita recuperar el territorio Esequibo, no solamente por los recursos que ahí se encuentren, oro, uranio, hierro, petróleo, sino además porque los que ahí habitan se consideran venezolanos, se sienten venezolanos. Muchos de ellos probablemente ni sepan hablar español, pero sienten que su país es Venezuela. Así como hay indígenas de distintas tribus que tampoco dominan el español a su perfección, pero se consideran venezolanos. Eso se ve mucho allá y hay que recuperar no solamente el territorio, sino la gente que habita en el mismo. Ahora, ¿hay una actividad formal con la nueva Asamblea Nacional en materia del Esequibo? Sí, se han llevado distintas actividades. De hecho, hubo diputados que hasta nos pidieron que fuésemos a formar a los otros diputados, a instruirlos en materia del Esequibo. Aprovecho en saludar a todos los diputados de la Asamblea Nacional y a manifestar que seguimos a la orden en esa idea. ¿Ustedes quiénes son? La Fundación Venezuela Esequibo, un grupo. ¿Cuáles grupos trabajan con ustedes? Mire, la Fundación Venezuela Esequibo está emparentada con la Fundación Amigos del Esequibo y la Fundación del Comité por los Derechos de los Esequibanos. Que cabe destacar, esta última es la fundación con el mayor número de activistas esequibanos registrados en el país. Y otros movimientos virtuales que, lamentándolo mucho, bueno, no tienen la organización o la capacidad de estar presentes en la media, de estar presentes en la prensa, como por ejemplo mi mapa de Venezuela contiene el Esequibo. Lamento mucho, no olvidé el nombre ahorita. Esos movimientos virtuales también están emparentados con nosotros y nosotros de aquí también les queremos dar su más grande apoyo y su más caluroso abrazo. Pero hay proyectos ya concretos, por ejemplo, qué hacer con ese territorio. Se crea un estado nuevo, se anexa virtualmente por ahora a algunos de los estados existentes del Esequibo. La postura de la Fundación Venezuela Esequiba es que las vertientes, entiéndase el norte del Esequibo, para hablar en términos entendibles, el norte del Esequibo pasaría a formar parte del delta y el centro, Tabancuro. sí, y el centro y el sur pasarían a formar parte del estado Bolívar.
¿ok? Con la posibilidad de que se cree una alcaldía mayor, como es el caso en Caracas o el caso del Alto Apure, con fines culturales, con fines de simbiosis económica, ya sea entre los mismos municipios que conforman el Esequibo o algunos municipios de la Gran Sabana con el Esequibo y así. ¿Han frenado las concesiones que da Guyana en el territorio de Esequibo a compañías extranjeras? Lamentándolo mucho, no hemos logrado frenar eso, puesto que nosotros somos una fundación civil encargada y conformada por estudiantes, por ingenieros, por militares retirados, por músicos, ¿verdad? Somos un equipo multidisciplinario, pero lamentándolo mucho, no estamos en la capacidad de señalar al presidente de Guyana y decirle, mire, usted para acá no puede pasar. Nos gustaría hacerlo, de verdad nos gustaría poder hacerlo, pero lamentándolo Pero mucho. hay denuncias concretas de que hay muchas compañías extranjeras, no solamente norteamericanas, sino rusas, China y de otros países en territorio Esequibo, sin permiso venezolano. Sin permiso de Venezuela. Está la Shell, está la Baishanling, que es una maderera china que está talando inmensas cantidades de bosque, que además recibió un premio en Guyana por perseverar el medio ambiente. Está la empresa minera Guyana Goldfields. Hay muchas empresas inclusive dirigidas por hasta venezolanos, pero registradas como guyanesas y canadienses en el territorio Esequibo. Y lo más irónico de todo es que el presidente que permitió todas esas concesiones, que fue el señor Barrat Hagdeo, recibió un premio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por perseverar el medio ambiente. O sea, es la desfachatez más grande que hemos escuchado en un buen tiempo. Que alguien que promueva ecocidios reciba el premio por perseverar el medio ambiente, y eso es lo que está pasando en el Esequibo. Entonces, con la Asamblea Nacional han tenido acercamiento, con el propio gobierno, la Cancillería, ¿se han acercado? Por supuesto, el martes fuimos a las instalaciones del Instituto Venezolano de Cartografía Simón Bolívar, allá en el centro, al lado del Centro Simón Bolívar, en el Silencio, y estuvimos en las instalaciones, nos recibieron de una manera muy cordial, muy amable, tienen muy buena cantidad de mapas, inclusive del Esequibo, está por imprimir más. El motivo por el que acudimos a esas instalaciones fue porque salió un reportaje en Últimas Noticias y además eso nos motivó a ir a ese lugar. Serán pronto tomas hasta satelitales del territorio de Esequibo. Bueno, muchísimas gracias a Gracias Peter Hertich por este tema que siempre es importante. No hay que olvidar la territorialidad nuestra, es parte de la política exterior, es parte de la política interior. Hay un gran territorio, como decía Peter, no solamente terrestre, sino la proyección marítima, que es importante también en razón de lo que el mar significa en la plataforma y también en el mar territorial. Nosotros más adelante vamos a conversar, lo grabamos, al señor embajador de Colombia en Venezuela, porque están en una gran fiesta el domingo, llamada o unida bajo el joropo, que es el mismo en el Arauca y en el Apure, y por lo tanto él va a hablar de estas actividades. Ya regresamos.